Bueno, Pablo Esteban Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de París, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas argentino. Es autor del libro Historia de la Información del 2012 y coeditor de Amar a las Máquinas, Cultura Técnica de Gilbert Simondon, 2015, y de Jóvenes, Bellos y Enfermos, Biopolítica, Medicalización e Imperativo de la Salud 2016. Es miembro del comité editorial de la revista Artefacto, Pensamientos sobre la Técnica Argentina. Ha publicado artículos en libros y revistas científicas de Argentina, Brasil, Chile, México, Francia y España. Como ponente conferencista, asistió a más de 50 congresos en estos mismos países. Ha traducido varios autores, entre ellos Mauricio Lecerato, Michel Foucault, Gilbert Simondon. Dirige proyectos de investigación en la UBA, Universidad de Buenos Aires, desde 2008, donde es docente de grado desde 1999. Ha dictado además cursos de posgrado en varias universidades argentinas y en la Universidad Autónoma. Sus temas de investigación son la cibernética, las sociedades de control y la biopolítica contemporánea, Michel Foucault y Deleuze, la historia de la individuación, Gilbert Simondon. Actualmente trabaja con biólogos moleculares acerca de la aplicación de la teoría de la información a este campo. Con ustedes entonces, Pablo Esteban Rodríguez. Quisiera agradecer y mucho al doctorado en bioética de la Universidad del Bosque estar aquí ante ustedes. A Jaime Escobar Triana, su director, pero también a todos aquellos funcionarios administrativos que me ayudaron inmensamente en la gestión de esta visita, porque fue un poco complicado para algunas cosas. También quiero dejar constancia de mi gratitud hacia Gustavo Chirola, con quien estamos buscando ensanchar y ensayar, ¿por qué no?, los lazos entre Colombia y Argentina a partir de nuestros intereses en común. Estos intereses son también los de muchos estudiantes de este país que, como ustedes saben, se han convertido en legión en el mío. Y más allá de nosotros y de nuestros estudiantes y colegas, entre los cuales quiero destacar el nombre de Camilo Ríos Rosso, creo que existe una corriente muy fecunda de intercambios entre nuestros países en relación con los intereses que les mencioné. Pensar las relaciones de poder contemporáneas a través de las herramientas provistas por la filosofía. En ello, como se puede rápidamente deducir, está también la cuestión de la bioética. No voy a dar demasiados rodeos ante un público que conoce de estos temas y les pido disculpas de antemano por cualquier imprecisión que aquí pueda cometer. Soy consciente de que la temática de este seminario está orientada por las nociones de calidad de vida y de desarrollo humano que remite al conocido enfoque de las capacidades cuyos autores centrales son Amartya Sen y Martha Nussbaum. Se trata de un esfuerzo notable por escapar a las nociones meramente economicistas del bienestar humano y, por cierto, una vuelta de página respecto de los viejos modelos del desarrollismo que predominaron hasta hace unas pocas décadas. Por otro lado, sobre todo en el caso de Nussbaum, estas cuestiones obligan a revitalizar las teorías liberales de la justicia, en especial la de John Rawls. Sin embargo, al menos desde una perspectiva radicalmente diferente como la de la filosofía francesa, y tomando en consideración algunos fenómenos contemporáneos ligados a la biotecnología, es posible poner en cuestión las definiciones que estos enfoques parecen sostener de lo que significan los términos vida, cuerpo, sujeto o persona. Por un lado, se trata de disponer de tentativas, al menos, de interpretación de un conjunto de prácticas tecnológicas bastante novedosas. Y por el otro, en función de esta explicación, esta discusión apunta a brindar nuevas perspectivas en vistas a la construcción de una mirada normativa, pero no reduccionista, de lo que está en juego en la definición de lo humano tras estos fenómenos. El título de mi exposición sitúa a la bioética y a la biotecnología en el centro de un eje que une dos pensamientos extremadamente diferentes y a la vez pasibles de ser articulados. El de Michel Foucault en lo que atañe a la biopolítica y
y el de Gilbert Simondon en cuanto a la individuación viviente. Partimos de la base de que el campo de la bioética se ha transformado e incluso le debe una buena porción de sus problemas al ascenso irrefrenable de la biotecnología de cuño informacional en los últimos 50 años. Que la bioética tenga que intervenir en asuntos empujados por la biotecnología señala, en principio, una desestabilización que ya lleva muchos años, pero de la cual no hemos aún salido en cuanto a nuestra concepción de lo que es la vida, cualquiera sea nuestra posición epistemológica, política o religiosa. Tanto la biotecnología como la bioética son cajas de resonancia de un cambio de proporciones extraordinarias que recién ahora estamos en condiciones de medir. Para comenzar a desandar el camino que les propongo, quiero viajar en el espacio y en el tiempo hasta la costa californiana en 1975, pero no para tomarnos unas merecidas y lisérgicas vacaciones. En febrero de ese año tuvo lugar la conferencia de Asilomar, un evento que reunió a más de un centenar de biólogos, físicos y abogados para discutir las consecuencias del descubrimiento del ADN recombinante. El año anterior, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, liderados por Paul Berg, había logrado cortar fragmentos de diversos ADN y unirlos en una nueva molécula seminatural y semiartificial. Pero resultó ser que uno de esos fragmentos pertenecía al virus SB40 de un mono, que es cancerígeno, y la nueva molécula recombinada estaba a punto de ser insertada en bacterias Escherichia coli que, como todos ustedes saben, son las que pueblan nuestros intestinos. Y allí se produjo un alboroto generado por la posibilidad de expandir sustancias cancerígenas usando como vectores a las bacterias. Ello motivó la realización de esa conferencia, donde se pusieron a punto diversos mecanismos de bioseguridad para la experimentación basada en procesos de transgénesis. El ADN recombinante, que sigue siendo aún hoy el referente central de lo que se conoce como manipulación genética, marca una nueva etapa en la que la biotecnología transforma a la biopolítica y fuerza a la bioética a pronunciarse. Desde entonces, muchos laboratorios deben someter su actividad a diversos comités de lo que en inglés se conoce como ELSI, Ethical, Legal and Social Implications. Fue precisamente en esos años cuando Foucault comenzó a desarrollar sus hipótesis acerca de la biopolítica, un término que, como cuenta el italiano Roberto Espósito, ya llevaba casi un siglo de existencia. Se han escrito ríos de tinta y se han transferido millones de terabytes sobre la noción de biopolítica. Simplemente quiero señalar que para Foucault la vida se había transformado en la modernidad a fines del siglo XVIII en un objeto de saber poder novedoso respecto del pasado. Ante todo, la vida, la distinción entre lo inorgánico y lo orgánico, se instaló como un dato empírico a partir del cual nació la biología y con ella se reconfiguró el campo de la medicina. No es que antes no hubiera distinciones emparentadas, comenzando por la de Aristóteles entre lo animado y lo inanimado, sino que lo viviente fue estudiado bajo una nueva lógica dominada por el método científico moderno. Sin embargo, y para continuar, Foucault señala, en franca oposición con algún sentido común de raíz aristotélica, que la voluntad de saber, lejos de ser una disposición innata del ser humano, es una voluntad de poder, y que ningún conocimiento es inocente. Conocer la vida, entonces, es intentar dominarla, transformarla, no según su propia condición, sino de acuerdo a intereses políticos diferentes a lo largo del tiempo. La modernidad es una era biopolítica, esto es, una era en la cual el surgimiento de la idea moderna de vida se produce para organizar su gestión en términos estrictamente biopolíticos. De allí que los dos casos que Foucault aislara para dar cuenta de la biopolítica hayan sido, por un lado, la gestión de la sexualidad en los siglos XIX y XX en las sociedades occidentales, y por el otro, la larga historia del racismo europeo que tuvo su momento cumbre en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Sexo y raza son eventos biopolíticos, verdades que en su nombre desatan procesos de cuidado y de destrucción de la vida. Pues bien, en relación con todo ello, la problemática de la conferencia de Asilomar es muy diferente. En primer lugar, lo que se está discutiendo allí es en qué consiste una vida que está siendo artificializada.
se produce entonces un quiebre común, un quiebre profundo en el sentido común, que asocia a la vida con lo natural y a lo humano con la vida, pero también con lo técnico. Sin dudas no es ese el sentido que le da Foucault a la cuestión, puesto que se encarga de señalar a lo largo de toda su obra, y no solo durante su etapa biopolítica, que la vida como tal es un efecto de una disposición de saber históricamente construida, que en este caso quiere decir, se define la vida en el momento en que se quiere intervenir sobre ella, lo cual deja fuera de juego su identificación con lo natural en tanto ajeno a la intervención humana. En una conferencia brindada en 1974 en Río de Janeiro con el nombre de Crisis de la Medicina o Crisis de la Antimedicina, Foucault había mencionado el hecho de que algunos hallazgos biológicos permitían pensar en el ingreso de los seres humanos en una biohistoria, una historia que es ya la de la misma vida modificada biomédicamente, pero en lo sucesivo no desarrolló más el tema. En segundo lugar, justamente esta novedad consiste en un hecho inédito. Las propiedades de lo viviente dejan de estar atrapadas en los confines del cuerpo, ya sea el cuerpo máquina de la disciplina o el cuerpo especie de la biopolítica, de acuerdo a la terminología Foucaultiana, para residir de ahora en más en las moléculas. Esto ha sido establecido ya por varios autores de tradiciones muy diferentes, pero se puede sintetizar en la etiqueta brindada por el sociólogo inglés Nicholas Rose y el antropólogo norteamericano Paul Rabinow, que supo trabajar codo a codo con Foucault. En lugar de una biopolítica de la sexualidad o del racismo, hoy estamos frente a una biopolítica molecular. Según Rabinow y Rose, la biopolítica molecular en el nivel de los saberes se corresponde en el nivel político con el ascenso de una nueva lógica del riesgo que anida en lo viviente en general y que impulsa diversos procesos de optimización de la vida. Y ambos niveles, siguiendo la obra de Foucault, también repercuten en un tercero ligado a lo que Foucault llamaba los modos de subjetivación. En tercer lugar, si hemos de creer que la conferencia de Asilomar es el signo de una mutación de la biopolítica, del sexo y la raza hacia el ámbito biomolecular, debemos analizar con más detenimiento en qué consisten estos niveles entrelazados. En el ámbito del saber, la biología molecular realizó en la primera mitad del siglo XX una doble operación fundacional. Religar a la biología con la física, tras un comienzo en el cual debía enfrentarse a ella para lograr la independencia epistémica de su objeto de estudio, la vida, pues sus leyes no serían las mismas que las de la materia en general, y también realizar esa operación por medio de la intervención tecnológica, en particular gracias a las analogías entre la vida y la máquina provistas por la cibernética y la teoría de la información. Hoy hablamos de código genético, del ADN como programa, de la actividad celular como un conjunto de mecanismos cibernéticos de feedback y comunicación, y de otras tantas definiciones que acercan a la entidad viviente con el artificio. Este es uno de los giros más interesantes de la biología en la actualidad. Habiendo surgido la biología molecular en los años 40 en relación con el cotejo serio de lo viviente con máquinas, computadoras y teléfonos, el avance de su programa a lo largo de 2 décadas llevó a encontrar a la vida misma como sede de un artificio posible. Y más aún en nuestra actualidad, es en gran parte gracias a la informática que se vuelve posible la experimentación en biología molecular en la construcción de bases de datos, secuenciación de segmentos genéticos, modelización del comportamiento de las actividades a nivel molecular e inframolecular, etc. En el ámbito del poder, siguiendo a Rabinow y a Rose, las formas tradicionales de normación y de normalización, analizadas célebremente por Foucault, resultan trastocadas en formas de alejamiento de los riesgos y, más allá, de optimización, más allá de cualquier límite impuesto naturalmente por los cuerpos. Así, se catalogan nuevas enfermedades, el envejecimiento, la infertilidad, que lo son solo por el hecho de poder operar molecularmente sobre ellas. Y en sentido inverso, se puede operar molecularmente porque existe una tendencia contemporánea a extender las anormalidades corregibles. Se podría decir incluso que la noción misma de calidad de vida, en algún sentido, sufre la indeterminación que nos ha sido legada por la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud,
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, en algún sentido, la salud no existe. Y que no exista significa, en el ámbito de los modos de subjetivación, que los individuos son llamados, como dicen Rabinov y Rose, a trabajar sobre sí mismos bajo ciertas formas de autoridad en relación con discursos de verdad por medio de prácticas de sí en el nombre de la vida o la salud colectiva o individual. Rose llamará a esto una etopolítica, una nueva política ligada a una ética somática o una ética de los cuerpos. Me parece que el eje que atraviesa los tres niveles, saber, poder y subjetivación, es el hecho de que la vida ha sido desligada del cuerpo y que ello supone una crisis de lo que la filosofía y el derecho entienden como persona. Si una de las dimensiones más importantes de la biopolítica para Foucault es la protección de la vida, incluso produciendo la muerte, con la biopolítica molecular se plantea la duda acerca de qué es lo que se protege. El cuerpo, la línea de células madre, los tejidos, la información genética que aún no es ni células, ni cuerpos, ni tejidos, etc. Y en la medida en que en una sociedad capitalista el modo fundamental de la protección es la propiedad, los problemas se vuelven mayores. Si se cree, por ejemplo, que el desarrollo o parte del desarrollo de un ser vivo depende de un programa inscripto en la molécula de ADN, algo que hoy se discute ampliamente pero que está instalado en el sentido común, apropiarse de una secuencia genética, por más que no sea parte de un cuerpo, es incidir de modo decisivo en vidas futuras dependiendo de dónde se ensamble luego materialmente esa secuencia. Y todo ello se produce en el marco de decisiones individuales tomadas en base a riesgos futuros. Jürgen Habermas, un filósofo tan alejado del enfoque de Sen y de Nussbaum como de Foucault, llamó a esta perspectiva la eugenesia liberal. Quisiera referirme a un ejemplo conocido que resume la interrelación entre la molecularización de la vida, la optimización de los cuerpos y los nuevos modos de subjetivación que llamaría bioéticos en un sentido muy particular. Conocemos el caso de la actriz norteamericana Angelina Jolie, que decidió que se le practicaran mastectomías en sus senos ante la identificación de un gen en su cuerpo relacionado con el cáncer de mama. Primer elemento central. Se toma la probable enfermedad futura como ya presente. Ahora bien, en segundo lugar, se plantean las disputas en el terreno del poder. Los genes en cuestión son el BRCA1 y BRCA2 y fueron patentados en 1994 por la empresa Myriad Genetics. Este patentamiento supuso un enorme proceso legal acerca del carácter público e inapropiable de determinados segmentos genéticos o el privado que asimila esos segmentos con una creación humana y por ello sometida a un régimen de invención como el de las patentes. Y vemos allí cómo vuelve el tema de lo vivo artificializado que ya fuera planteado en la conferencia de Asilomar. Cuenta la investigadora argentina Paula Sibilia que la respuesta de la empresa para defender su accionar fue argumentar que las sustancias que integran el código genético humano, cuando están fuera del cuerpo, constituyen un compuesto químico como cualquier otro. Así, la subjetivación creada en torno al riesgo, que Angelina Jolie se sienta ya teniendo cáncer de mama, y la calificación política y económica de las prácticas asociadas, esto es, de que si es de la humanidad o de una persona en particular, de una empresa, encuentran una vida ahora molecularizada. Esto es que el fundamento epistemológico de eso es que la vida es molecular, es que la vida no es cuerpo solamente. Tenemos entonces, al menos, para que quede clara la cuestión, tres elementos. Los cuerpos, que contienen un código genético a través de las moléculas que los constituyen, con todos sus estadios intermedios en orden de magnitud, células, tejidos, órganos, etc. Las sustancias que están compuestas por esas moléculas una vez que están desligadas del cuerpo, y, no menor, las secuencias, que por cierto representan una abstracción respecto tanto de las sustancias como de los cuerpos, pero que también funcionan como representantes privilegiados de los cuerpos. De hecho, varios episodios de disputas legales sobre patentes, comenzando por la propia carrera por llegar a secuenciar de manera completa el genoma humano, se centran justamente en las secuencias genéticas
como índice de lo no apropiable y base de un bien común como el agua o el espectro radioeléctrico. Esto tiene consecuencias incalculables en los ejes sobre los cuales se tendía a calificar la vida en la modernidad. La persona que antiguamente tendía a coincidir en la teoría política tradicional con la posesión de un cuerpo propio, ahora se encuentra a lo largo y a lo ancho de una biomasa esparcida en cuerpos, hospitales, laboratorios, biobancos, etc., sea como tejidos, órganos, células, sustancias, secuencias. Todo ello son jirones que van dejando por allí las personas y sin los cuales hoy en día tampoco serían ellas mismas. Marcela Yacoub, abogada argentina radicada en Francia, hace ya 2 décadas captó el desafío que suponía este panorama a la hora de establecer una nueva relación entre biopolítica, biotecnología y bioética. Para ella, el salvoconducto legal para no enfrentar el problema ontológico que les acabo de mencionar es la noción de material humano, definido como los líquidos, sustancias y piezas que provienen de seres humanos y que permitirán curar y volver a dar vida, crear individuos e incluso inventar nuevas formas de lo humano. A través del material humano, la vida individual, dice Yacoub, además de tener valor de uso para quien vive, tendrá al mismo tiempo valor de cesión y valdrá también como soporte de transformaciones de los individuos presentes y futuros y por ese hecho de la vida misma, como cuando uno dice, admite voluntariamente que quiere donar los órganos en caso de tener un accidente. Las biomasas, entendidas como un cuerpo extendido, son términos pertenecientes a los bioartistas australianos Oron Katz y Jonat Sur, y esta referencia me permite introducir un segundo aspecto en el que se verifica la novedad de la biopolítica contemporánea. Al identificar de manera teórica, pero también pragmática, a la vida con el artificio, lo viviente se ha vuelto un campo de transformaciones en el ámbito estético y no solo en el científico, el político o el social. El laboratorio de biotecnología ya no es únicamente aquel en el que se experimenta bajo criterios de utilidad, sino también aquel en el que, admitida la posibilidad de modificar técnicamente la vida, bien se pueden realizar obras, performance e instalaciones artísticas a partir de entidades que se reproducen por sí mismas. Reproductibilidad técnica y reproducción viviente situadas en un mismo plano. Entonces, para jalonar nuestro recorrido en una secuencia de metamorfosis, se puede decir que la biopolítica se ha convertido en biotecnología, o sea, que lo que Foucault veía en la raza y en el sexo ahora se verifica en el ámbito de la transformación técnica de la vida. Y que esa biotecnología también se ha convertido en bioarte, toda vez que el espacio del artificio no está regido por criterios de utilidad, sino también por criterios estéticos. La biopolítica convertida en biotecnología, la biotecnología convertida en bioarte, modifica sustancialmente el mapa de los desafíos que debe enfrentar la bioética. Un desafío de objeto. ¿Dónde está la vida? ¿Quién es el sujeto de hecho y de derecho que debe protegerla? Y fundamentalmente, ¿contra qué? Ahora que se asumió que lo viviente en todos sus aspectos es infinitamente modificable. Un desafío de ámbitos de aplicación. La vida molecularizada debe ser analizada tanto en cuestiones médicas, por ejemplo, un procedimiento de fertilización asistida, en el que se debe decidir el estatuto de los embriones no implantados en el útero, o un cordón umbilical que posee células llamadas reprogramables para curar enfermedades de sujetos que aún no las tienen. Pero también debe ser analizada en cuestiones estéticas, en las cuales esos embriones, esos mismos embriones desechados, son exhibidos como si fueran collares victorianos, que es una obra de bioarte de Ellen Chadwick, o un sujeto que crea, atención, una obra de bioarte disparando sobre los cuerpos una mezcla de esperma, sangre y excrementos que contienen parte del ADN del escritor norteamericano William Burroughs, reescribiendo así su técnica del CATAP. Edición de ADN, edición del texto escrito. Esto ocurrió con el conocido bioartista Adam Zaretsky en 2011, sometiéndose para ello a un tribunal que debía examinar los problemas bioéticos de su performance. Y por último también, un desafío en cierto sentido ontológico,
¿Qué significa proteger o cuidar una vida que no se sabe bien dónde se halla y respecto de la cual los sujetos juegan más o menos libremente, ya sea en función de preservar la salud o maximizar sus potencialidades al modo neoliberal o en función de una reconfiguración de la estética contemporánea? En este sentido, resultan evidentes las resonancias entre la problemática del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades y la teoría del capital humano que ha sido analizada críticamente por el propio Foucault y que aquí en Colombia te encuentra también importantes aportes, por ejemplo en la obra del conocido Santiago Castro Gómez. Desde los años 30 y en particular desde los 60, muchos neoliberales han puesto a punto una interpretación de la economía que supera en mucho el intercambio y consumo de bienes y servicios y que compromete zonas cada vez más íntimas de las personas, ahora redefinidas en el sentido de no poseer ya los límites de la piel. Esta interpretación ha calzado muy bien con las transformaciones que hemos mencionado. Por lo tanto, es menester que la definición misma de capacidad sea desligada de la imagen de un capital a explotar. Además, y en esto Sen y Nussbaum han sabido debatir largo y tendido, para ello se debe poner en tela de juicio qué es una capacidad, si está o no dada de antemano, cuánto de universal y cuánto de singular estamos dispuestos a aceptar en la existencia de un sujeto. Estas son las preguntas que se hizo mucho antes, más concretamente en 1958, el filósofo francés Gilbert Simondon, cuyo pensamiento les quiero presentar, o más bien refrescar, puesto que Colombia es uno de los principales focos de nuestra Latinoamérica en materia de redescubrimiento de su obra. Simondon propuso entonces una teoría radical cuyo centro es la noción de individuación. Su enfoque parte de suponer que todo lo que existe se transforma sin cesar y que las definiciones universales, ontológicamente estables, no dan cuenta no solo de lo que la filosofía debería estudiar, sino tampoco de lo que las propias ciencias y tecnologías del siglo XX, desde la física cuántica hasta la cibernética, y desde la teoría de la información hasta la etología, han construido como imagen del mundo, para retomar la famosa expresión del físico Werner Heisenberg. Dada la complejidad abrumadora del sistema filosófico simondoniano, yo me voy a limitar a algunas de sus definiciones más básicas que pueden conducirnos a dilucidar desde otro enfoque lo que planteé hasta ahora. La primera definición es la relación entre lo individual, lo preindividual y lo transindividual. Voy a hablar un poco en jerga, no queda otra. Dado un individuo, su proceso de individuación se realiza elaborando una esfera de lo preindividual que no le es previo, como se podría suponer, porque ello equivaldría a postularlo como esencia o como sustancia. Se predica lo preindividual de todas aquellas tensiones que se sitúan fuera del individuo constituido, pero que también lo constituye, pues el individuo se define en relación con su medio. Nunca existe un individuo solo. De esto se deriva una segunda definición que remite al rechazo de nociones universales muy arraigadas en nuestro pensamiento como las de vida, ser humano o sociedad. Simondon las sustituye por una gradación de individuaciones: física, viviente, psíquico-colectiva, técnica. En las dos últimas se juega la suerte del tercer término, que es el de transindividual. Esto es la relación entre individuos que no constituidos completamente, esto es, no realizados, se vinculan a través de un preindividual, de algo preindividual, ya sería un problema, que, insisto, no puede ser definido de antemano. No se trata de una nueva versión de la potencia y mucho menos de un sucedáneo de la capacidad. En tercer lugar, para lo que nos interesa aquí, no existe para Simondon diferencias esenciales entre la materia y la vida, ni entre lo humano y la técnica, ni entre lo técnico y lo estético. Y de ello se deriva que no es posible construir una ética a partir de universales antropológicos. Y sin embargo, su obra principal, que se llama La individuación a la luz de las nociones de forma y de información, termina con una reflexión acerca de qué ética puede proponer una teoría de la individuación como la que expuse en 5 líneas, y le estoy cometiendo una gran injusticia, por supuesto. Ella estaría,
esa ética, según Simondon, guiada por una crítica de la filosófica de la noción de información que está a punto de reconfigurar en aquel 1958 lo que entendemos por vida, técnica y persona, tal como planteé en la primera parte de mi exposición. La biopolítica contemporánea, la biotecnología contemporánea, tiene su origen incontestable en la aplicación de los principios cibernéticos y en especial la noción tecnológica de información en la explicación de los fenómenos biomoleculares. En esos años en que Simondon edifica su teoría, se da a conocer la estructura del ADN, la doble hélice, que dará luego la posibilidad de recombinarlo, como dije antes. Según Simondon, la orientación de la biología hacia lo molecular marca el fin de la distinción entre lo físico y lo viviente. Cito, no parece que haga falta oponer una materia viviente a una materia no viviente, sino más bien una individuación primaria en sistemas inertes y una individuación secundaria en sistemas vivientes, precisamente según las diferentes modalidades de los regímenes de comunicación en el curso de esas individuaciones. Habría entonces, entre lo inerte y lo viviente, una diferencia cuántica de capacidad de recepción de información, pero no una diferencia sustancial. Del mismo modo, la individuación viviente, que no se distingue esencialmente de la física, tampoco lo hace respecto de la individuación psíquico-colectiva, que en lengua simondoniana corresponde a la realidad humana, porque lo humano solo existe dentro de la lógica de lo viviente. Cita. Ahora bien, uno puede preguntarse si una antropología no sería capaz de ofrecer una visión unitaria del hombre susceptible de servir de principio a este estudio de la relación social que está haciendo ahí. Pero una antropología no conlleva esa dualidad relacional contenida en unidad que caracteriza la relación. La relacional es el individuo con el medio. No es a partir de una esencia que se puede indicar lo que es el hombre, pues toda antropología estará obligada a sustancializar, sea lo individual, sea lo social, para dar a luz una esencia del hombre. Por último, tampoco es correcto organizar oposiciones fundamentales respecto de la técnica, porque en el sistema simondoniano la individuación técnica se produce dentro de la psíquico colectiva y está dentro de la viviente, que no se distingue a su vez de la física. Simplemente son umbrales de actividad que se franquean, dice Simondon. En el otro libro, en la tesis secundaria que se llama Acerca del modo de existencia de los objetos técnicos. Dice Simondon, la artificialidad no es una característica que denote el origen fabricado del objeto por oposición a la espontaneidad productiva de la naturaleza. La artificialidad es aquello interior a la acción artificializante del hombre, sea porque esta acción interviene sobre un objeto natural o sobre un objeto enteramente fabricado. Una flor obtenida en un invernadero climatizado y que solamente da pétalos, flor doble, sin poder engendrar un fruto, es la flor de una planta artificializada. ¿Por qué? Porque el sistema primitivamente coherente de los funcionamientos biológicos se ha abierto en funciones independientes unas de otras que solamente son vinculadas por los cuidados del jardinero. La planta, ella, pierde sus capacidades iniciales de resistencia al frío, a la sequía, a la insolación. Las regulaciones del objeto primitivamente natural se convierten en las regulaciones artificiales del invernadero. La artificialización, prometo en otra conferencia no hablar más de estos temas, es un proceso de abstracción en el objeto artificializado. Esa es precisamente la conclusión a la que arriban los presentes en la conferencia de Asilomar, aplicándolo a una realidad molecular. Es preciso artificializar a lo viviente para que su despliegue en tanto que tal se encuentre controlado, pues además de abogar por la construcción de barreras biológicas en la experimentación con el ADN recombinante, se llegó a la conclusión de que era necesario mantener los procesos biológicos que ocurren a las bacterias sometidas a transgénesis, a mantenerlos separados para que no puedan reproducirse fuera de ese medio controlado. O sea, la bacteria tiene que ser mantenida en un orden lo más artificial posible, que quiere decir lo más cerca posible del control humano.
Pero al mismo tiempo estamos trabajando con cosas que se controlan ellas mismas, que son las cosas vivientes. En esta imbricación tan nítida entre lo viviente y lo artificial, podemos ver entonces hasta qué punto ha perdido vigencia los contornos vitalistas de la propia noción de vida heredada del siglo XIX. Mucho más cuando, como hemos visto, el cuerpo propio como marca de lo natural y lo social, reunido por lo humano, ha entrado en crisis. A partir de todas estas distinciones, Simondon propone pensar una ética por definición inacabada en la medida en que renuncia a la construcción de universales. No hay vida que defender, no hay nada humano que defender. Esto puede sonar chocante, pero es lo que evidencia esta era de la biopolítica molecular. La definición de material viviente, como dice Jacob, está allí para mantener un compromiso con los valores modernos y a esta altura clásicos de lo que es una persona. Según Simondon, sin embargo, todo viviente es como tal material, tanto natural como artificial, y lo humano seguirá los vaivenes de estos polos para cada caso de individuación. Pero es cierto, como se evidencia en el ejemplo de la planta artificializada, que en su horizonte no figuraba el hecho de que, como dice el colombiano Jorge Montoya Santamaría, autor del primer libro sobre Simondon antes de que se tradujera en español, paisa él, el papel de mediador de la técnica no se juega ya más entre el hombre y la naturaleza exterior, sino entre el hombre y la naturaleza que está contenida en el mismo. Esta es la razón por la que la biotecnología puede hoy prolongarse en bioarte, desdoblándose en criterios utilitarios y estéticos. Las nociones simondonianas de moral y de ética se derivan de sus ideas acerca de las normas y de los valores. Dice Simondon que los valores son lo preindividual de las normas. Esto es, en simondoniano, que las normas al convertirse en individuos dejan un potencial, y lo dije mal, ahora digo potencial y no es potencial, dejan algo preindividual que no es potencial, que anima la creación de nuevas normas conforme el devenir de la individuación que atraviesa a los individuos. La moral, para Simondon, dice, no está ni en las normas ni en los valores, sino en su comunicación captada en su centro real. Normas y valores son términos extremos de la dinámica del ser y no se sostienen por sí mismos en el ser. Como discutíamos recién, como se discutía en el panel acerca de si las normas bastan o no. Bueno, aquí Simondon da una respuesta muy clara. Las normas bastan solo en la medida en que correspondan a la transducción de los valores, y los valores se transformarán en normas, pero esas normas no son inmutables gracias a que existen los valores. Entonces, ¿qué es la ética para Simondon? La ética, dice, es la exigencia según la cual existe una correlación significativa entre las normas y los valores. Captar la ética en su unidad exige que acompañemos la ontogénesis y no una ontología. La ética es el sentido de la individuación, o sea que es un tema importante para él, el sentido de las sinergias de las individuaciones sucesivas. Y esta es la última cita, no los voy a abrumar más con citas, pero no, sí, me quedan algunas más, pero creo que la última de Simondon, que es la ética, es aquello por lo cual el sujeto sigue siendo sujeto, rechazando devenir individuo absoluto, dominio cerrado de realidad, singularidad apartada. Es aquello por lo cual el sujeto permanece en una problemática interna y externa siempre tensa. Los comentadores de este pasaje de la obra de Simondon han intentado dilucidar qué es lo que distingue su enfoque de otros posibles en el marco de la ética. Montoya asegura que no resulta fácil la tarea porque Simondon no da ejemplos que permitan fundar una ética, pero a la vez resulta coherente porque, dice él, es bastante probable que todas las condiciones que rodean la emergencia de un acto particular no se den nunca cita de nuevo, porque estamos en el mundo de las individuaciones. El belga Gilbert Toit, quien estuvo presente el año pasado en este mismo seminario, y uno de los primeros autores junto con Montoya en recuperar la obra de Simondon, propone pensar la filosofía práctica simondoniana en términos de un deber devenir, es decir, como una moral relacional y relativa, pero no relativista, atenta a los procesos de individuación en curso y sus potencialidades transformadoras, aunque el optimismo de Simondon, según Toit, le impediría pensar críticamente
la biotecnología contemporánea. Esto es su optimismo respecto de la técnica. Esta reflexión de Otoa es el punto de partida para encontrar una convergencia entre las problemáticas de la biopolítica actual y la conceptualización de la individuación viviente en función de realizar un aporte al campo de la bioética. En ambos casos se trata en lo primordial de desactivar las viejas oposiciones entre lo material y lo vital, lo social y lo artificial y todas sus combinaciones. En un caso como proceso histórico, todo lo que expliqué en la primera parte, y en el otro como una reflexión teórica, la de Simondon. En la medida en que esa reflexión teórica, la de Simondon, cree posible sostener una ética en ausencia de ciertos universales, podría en principio adecuarse a la situación presente en el que la bioética ve cómo se ensancha su campo a medida que aumentan las intervenciones tecnológicas sobre lo viviente, como acabo de decir, como se dijo en el panel anteriormente. Sin embargo, no deberíamos presentar esa adecuación como una adaptación, esto es, no sería la ética simondoniana la que podría funcionar como una suerte de justificativo acrítico de esas intervenciones. Que hablemos de una ética del devenir no quiere decir entonces que cualquier transformación sea bienvenida, pero tampoco significa efectivamente que se la pueda juzgar en nombre de aquellos universales que están desacreditados según algunas corrientes teóricas, pero que sobre todo están desacreditados en la práctica. Una bioética del devenir, jugando con los términos de Simondon, es aquella que admite que las individuaciones superan a los individuos y que ojalá siempre sea así. Esto es, que lo que creíamos unitario, la relación entre cuerpo, vida y persona, se ha desmembrado y que en su lugar emerge un tipo de individuación viviente que no reconoce límites claros con la individuación física ni con la individuación técnica. Todo ello ocurre en el ámbito de una reconfiguración de la individuación psíquico-colectiva de la cual hasta ahora no hablé. ¿Por qué? Porque Simondon sostenía, siempre en el marco de su particularísima teoría, que esta individuación era consecuencia de dos procesos que se producen en forma paralela. La distinción entre lo somático y lo psíquico, lo corporal y lo espiritual, por un lado, y por el otro la confrontación inmediata entre lo psíquico y lo colectivo, entre lo psíquico del primer término y lo colectivo, de manera tal que no hay corporalidad pura, ni aparato psíquico puro, ni significación transindividual que no emerja de esa tensión entre lo somático y lo psíquico. Ahora bien, todo esto que acabo de decir tendía en el pasado a ocurrir en el espacio de un individuo que era equivalente a una persona. Cuando uno se ve como individuación, ya casi que no se ve como persona. Se podría decir entonces que la individuación viviente se desdobla actualmente en una individuación técnica. Esto constituye una alternativa al vocablo biotecnología, que da a entender que podría haber un bios diferente de una techne, como cuando dije antes, recién, intervención técnica sobre lo viviente. Frente a esto se han alzado varias voces en la filosofía francesa, pero por comodidad y para no abrumarlos, voy a permanecer dentro de la égida Foucaultiana. Nuestra noción de vida supone intervenir sobre ella. No es un modo neutro de conocimiento, de manera tal que la biología siempre ha sido, en algún aspecto, biotecnológica. La cuestión es absolutamente social. ¿Por qué se interviene en un sentido y no en otro? ¿Por qué la etopolítica de la que hablan Rabinow y Rose está tramada por una lógica de los riesgos que imagina que ante todo estamos en peligro? ¿Por qué la biotecnología contemporánea, no por su condición de biotecnología, sino por el sentido común que le imprimen ciertas prácticas, está dirigida a prevenirnos de peligros inminentes que de todos modos no sabemos ni cuáles son ni cómo se manifestarán, como en el caso de la guarda de células madre de cordón umbilical? O las técnicas anti-age que señalan que no la vejez como etapa de la vida, sino el solo hecho del despliegue de una individuación viviente supone un constante envejecimiento que hay que combatir, como si alguien pudiera llegar a las puertas de la muerte libre de arrugas y de achaques. Dicho en lengua simondoniana, se trata de conjurar la perspectiva de individuaciones futuras, cada una abriendo un espacio que le es propio, convirtiéndola entonces y convirtiéndonos
en individuos estables, cerrados en el presente. Por eso esta lógica del miedo es la que verdaderamente atentaría contra el devenir, contra una bioética del devenir, porque concibe ese bios como un peligro que debe ser conjurado por la técnica. Se ve entonces que no a ella, a la técnica, es a quien hay que señalar, sino a los modos de pensar que opusieron a ambos términos para luego solicitar amablemente o no tanto que uno de ellos transforme al otro. No pretendo que de esta reflexión se pueda formular una orientación clara en el sentido de una bioética que pueda responder con nuevos argumentos al despliegue de lo que, por cierto, es una nueva etapa de la biotecnología. Por otra parte, nada dice que estas respuestas tengan que estar relacionadas con poner límites. Simplemente quería compartir con ustedes una inquietud respecto de ciertos fenómenos contemporáneos que sí exigen miradas diferentes a las tradicionales como las de Simondón. Miradas que puedan desembocar en esos nuevos argumentos que mencioné. Miradas que no asuman lo dado como inmune a su crítica por el solo hecho de su evidencia, pero que tampoco se apoyen en nociones que eso, dado, ha vuelto obsoleto. Creo que debe existir algo entre esas dos posiciones, aunque no lo parezca. Muchas gracias. Mientras que llega la primera pregunta, yo tengo una pregunta para Pablo Esteban. Es la siguiente. Se sintetizó un cromosoma bacteriano. Eso se hace desde el punto de vista físico. Sí. Sin embargo, ese cromosoma bacteriano no puede ejercer ninguna actividad de vida si no es introducido en una célula viva. Según Simondón, no hay una línea divisoria entre lo físico y lo vivo, pero en este caso vemos que hay una diferencia clara entre el cromosoma físico y la célula viva. Se necesita la célula viva para que el cromosoma pueda ejercer su función. Es decir, desde mi punto de vista, habría una diferencia entre lo vivo y lo físicamente sintetizado. Cuando yo dije que no hay vamos a aclarar bien, el mismo Simondón dice que hay distensiones y diferencias, no son diferencias sustanciales, a eso me refiero. Eso es lo que creo que es fundamental en Simondón. Que en ese proceso que usted menciona, ¿dónde está la vida? La vida. La vida está un poco en todos lados, como por ejemplo el ejemplo de los virus. Los virus necesitan para crecer a un huésped. Ahora, el virus tiene que trabajar en esa cuestión medio complicada, tener cuidado de no comprometer la vida del huésped porque se compromete su propia vida. Y a la vez, si uno piensa, por ejemplo, otra vez, el ejemplo de las bacterias. Uno dice, bueno, esto ha trabajado mucho en la inmunología. Las bacterias son las cosas que atacan a los cuerpos. Sin embargo, si no hubiera bacterias, la flora intestinal tendría bastante complicado el proceso que tiene que realizar. Entonces, en el caso que vos mencionás ahí, lo que tenés en términos de Simondón es una imbricación entre individuación técnica y viviente, porque esa bacteria no hubiera entrado a la célula de no haber habido intervención técnica. Entonces, Simondón, esto me parece importante tu pregunta porque permite aclararlo, hay que insistir sobre esto. Simondón no dice no hay diferencia alguna, dice la diferencia no es sustancial. El funcionamiento de lo viviente es un funcionamiento físico que, dicho simultáneamente, se ralentiza. La individuación física es una que se adquiere una vez y para siempre, la viviente es la que hace más lenta la individuación y hace aparecer mecanismos de entrada y salida, que es lo que después llamaremos biológicamente un metabolismo, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo, en el ejemplo que mencionaste, evidentemente la bacteria no sería nada sin alojar a alguien, pero eso es la vida. La vida está tanto en la bacteria como en el virus, como en el cuerpo, como en la acción humana de poner la bacteria en una célula. Bien, llegó una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de los avances biotecnológicos para fenómenos sociales como la pobreza, teniendo en cuenta que la posibilidad de acceso a los avances biotecnológicos están limitados para los pobres, que en el mundo son la mayoría? Sí, es una pregunta importante que obviamente no traté porque uno no trata de todo.
La respuesta que se me ocurre es: la influencia depende de actores políticos y sociales. Está claro que el conocimiento está en manos de unos y no de otros, y que en general los pobres son los que no poseen el conocimiento. Por lo tanto, a esa pregunta no la debemos responder ni por la biotecnología, ni por los pobres, sino que hay que responderla por la injusticia, básicamente, la injusticia y la explotación. Si no se ataca eso, no se puede atacar el resto. Ahora bien, en lo que concierne a una posición como más personal, me parece que una de las cuestiones que cuando se habla de ámbitos de pobreza o de mejora de las condiciones de vida de los pobres y se ataca, por ejemplo, a toda intervención transgenética porque afecta a la vida, me parece que ahí se está errando completamente el tiro, como decimos en Argentina. No está bien discutir argentino, no está bueno. Pero, ¿por qué? El problema no es la intervención técnica. La intervención técnica puede ayudar. ¿Por qué negarse a la soja transgénica? Otra cosa es qué significa la soja transgénica, que es un caso clásico en Argentina y en Brasil. ¿Qué significa? Bueno, significa poner, digamos, hacer al medio, en términos simondonianos, convertir al medio en estable y a la planta en una cuestión completamente frágil. Porque lo que hace la soja transgénica solo depende de que se expanda el glifosato como veneno universal. Ese veneno universal llamado glifosato es lo que afecta a muchas personas, que son cosas que no se conocen, cosas que se tapan, pero que efectivamente hay proliferación de cáncer por glifosato. A nadie se le ocurre otro proceso transgenético que no sea el debilitamiento de la planta, porque la planta sin el glifosato se muere en 1 minuto, se debilita la planta para mantener constante al medio. Eso, un Simondón diría, es una aberración en tanto transformación técnica. Pero el problema, ¿por qué traje este ejemplo? Porque el problema no es la técnica es mala. Nos oponemos a la soja transgénica. Es qué tipo de soja transgénica se hace, de qué modo, quién se beneficia con eso. ¿Para qué fue hecha así? Para que todo estuviera derivado a la semilla. La semilla se patenta y hay uno solo, Monsanto y compañía, que tiene la propiedad de hacer todo. Se pueden hacer otros procesos de transgénesis, no hay por qué mantener al medio estable y no hay por qué hacer a la planta artificializada como el ejemplo que mencioné. Entonces ahí, para concluir, me parece que ¿cómo se relaciona la biotecnología con la pobreza? De 2 maneras. Primero, provocando un cambio político y social. Y segundo, tratando de derribar nuestros prejuicios acerca del fenómeno técnico, aplicado a la biología, digamos. Otra pregunta. Según lo planteado, ¿hay diferencia entre la tecnificación, entre la artificialización de la vida humana y de la vida natural? De no haberla, ¿podría afirmarse que ello empobrece la vida humana? Por ejemplo, cuando el humano pasa a pensarse desde el término como la biomasa, material humano, recursos humanos, todo esto entre comillas, o por ejemplo lo que acontece en casos como el de Angelina Jolie. No, lo que quiero decir más bien es que ahí no es lo mismo, ahí haría la distinción. Biomasa, material humano por un lado, recurso humano por el otro. Uno puede adoptar o no la visión de recursos humanos y eso no en el sentido de la idea de lo humano como recurso, pero lo humano como recurso me obliga a preguntar ¿qué es lo humano? ¿Cuál es el recurso que se explota de lo humano? Y ahí es donde cambia el panorama. Porque la idea de la biomasa o la idea del material humano supone que hay que en principio desligar, aunque sea por 2 minutos, los tejidos, las secuencias de las personas, porque si no, no serían manipulables. Porque uno podría decir de todo esto, pero todos se están manipulando a las personas. Sí, se están manipulando a las personas si la idea que se derivara de todas estas prácticas es que la persona es la coincidencia exacta entre la célula, el tejido, la secuencia genética que está dentro de esas células y la persona que dice, acá tengo mi célula. Pero lo que quise mostrar es que las prácticas estas, la guarda de cordón umbilical, incluso los mismos trasplantes, cuando uno dice se salva la vida, perfecto, para que salva la vida tiene que haber un hilo finito de muerte caminando ahí.
El hilo finito es el del órgano que se va yendo de un cuerpo que muere y que muere un poquito y después, como cuando mencionaba, bueno, por otro ejemplo que estaba interesante. Bueno. Entonces ahí me parece que hay un problema. No propongo perderle el miedo a la noción de material humano y perderle el miedo a la noción de biomasa. Porque el problema no es ese. El problema no es eso está originado por la intervención técnica y eso es una violación a lo... Lo que quiero señalar es, lo que hay que discutir es cómo se hace la transformación técnica. Y en eso Simondon ha sido ejemplar. El problema no es la técnica, sino qué entendemos por técnica, quién detenta la técnica y qué tipo de legitimaciones dentro de la ciencia, de las prácticas asociadas a la ciencia, por ejemplo, la relación entre biología y medicina, o de biología molecular y medicina, se pueden establecer, pero perdiéndole el miedo al problema técnico y perdiéndole el miedo al hecho de que efectivamente esa biomasa es y no es parte de lo humano. Lo que quise mostrar es que el problema es en nombre de qué hacemos las biomasas. En nombre de generar reservas de posibles enfermedades que no están y entonces empezar a armar toda lo que Foucault llamaba una economía política de la salud en torno a eso. ¿Qué se me podrá decir? Se me podrá decir, bueno, pero eso es la salud para los ricos. Y yo respondo, no se preocupen porque en la medida en que esto siga teniendo mayor legitimidad se le va a pedir a la salud pública que empiece a cubrirlo. ¿Sí? Ahora, mañana, dentro de 20 años. En mi país, por ejemplo, algunas cirugías estéticas son gratis. Y no para alguien que tuvo una herida de guerra, ¿eh? Entonces, otra cosa es conseguir turno para hacer la operación. Tarda. Yo quise hacerlo, no pude. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede sensibilizar desde lo biotecnológico y lo bioético para manejar con eficacia la sangre madre de ser células madre que sirve para regenerar enfermedades, debe regenerar órganos? Pero bueno, vuelvo y la leo. ¿Cómo cree usted, la leo como la dejó la persona, cómo cree usted que se puede sensibilizar desde lo biotecnológico y lo bioético para manejar con eficacia la sangre madre que sirve para regenerar enfermedades? Sí, las células madre, digamos, más que la sangre madre. Más bien, la sangre de la madre mezclada con el feto antes de ser bebé saliendo, es el reservorio de células madre. Me parece que la mejor manera de sensibilizar es no mentir. Y lo que hay básicamente son mentiras. ¿Cómo es no mentir? Diciendo qué es lo que realmente qué es una célula madre, qué es lo que se puede reprogramar, qué es lo que no y qué está demostrado. Hay muchos casos de muerte en todo el mundo, sobre todo en una cosa que se puso de moda, hacer terapias de células madre en China. ¿Por qué en China? Porque China, por razones que no estoy en condiciones de reponer, pero que sin duda es así, tiene una falta como de límites en la intervención biotecnológica muy grande. O sea, la genética en China está de hecho muy desarrollada precisamente porque carecen de ciertos límites, pero no pondría la palabra límite como qué lindo que hay límites. Pongo límite entre comillas para separarme de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo contrario en Alemania. En Alemania, justamente en función de las cosas que pasaron en Alemania, son muy cuidadosos en cuanto a qué es la modificación genética. La primera cuestión es no mentir. No decir que las células madres solucionan. Las células madres no solucionan nada por el momento, salvo 2 o 3 cositas, pero muchas menos de las que quienes se someten a esas terapias, digamos, que las piensan, que las que se someten piensan. Hay casos de renacimiento de tumores, de cáncer, por el hecho de que sea una terapia con células madre, pero hechas, claro, por una especie de una mutación que estaba en las células madre, pero como las células madre todo lo curan, después aparece la mutación en cáncer que no debería por qué aparecer. ¿Sí? O sea, hacen derivar mutaciones a partir de una intervención técnica porque no conocen, no porque no conocen, porque les mienten. Porque es un negocio, estaban hablando de un negocio. Las células madres es un negocio impresionante. No sé aquí cómo está, en Argentina es un negocio increíble. Ahora, ¿en qué está fundado ese negocio? No está fundado en la desinformación, pero también está fundado en un contexto social
que cree que todos estamos en peligro y nos vamos a morir de algo. La verdad es que sí. Todos estamos en peligro y nos vamos a morir de algo. Listo, tranquilos, sigamos viviendo. Pero eso, lo que digo es que eso es lo verdaderamente criticable de lo que yo llamaría la biopolítica molecular. El problema no es, uy, se molecularizó la vida, qué mal. El problema es por qué cuando ocurre eso, se producen fenómenos por los cuales tenemos que vivir constantemente en peligro. Y tenemos que operar en función de ello y tenemos que dejar nuestra vida para no morir, cuando hasta nuevo aviso nos vamos a seguir muriendo.